Ya está grabando esto, así que cualquier cosa que digan puede ser utilizada en su contra. Bueno, quisiera hoy, esta tarde, poder compartir con ustedes algo que estuve pensando, ¿no? Y para mi vida, y que bueno, que espero que también pueda hablar a la tuya. Y como quizás título coloqué no dejes de lado las promesas de Dios. Ese sería el título que le he puesto al compartir el día de hoy, y tiene que ver con algo que a veces quizás no conocemos en profundidad, y que nos hace falta ir aprendiendo día a día acerca de lo que Dios nos ha prometido. Y una de las cosas que cuando Mario hoy compartía el número, dije, no, números, justo que quería hablar de números. Pero está un poquito más lejos, y es una historia que creo que todos conocemos. La historia de Caleb, ¿sí? Hijo de Jefone. Sí, señor. Más de alguna vez hemos escuchado acerca de él, y es un ejemplo tremendo de decisiones y de ir en contra de todo. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, que iban y venían hasta que al final pasan esos 40 años sin poder ver la promesa que Dios les había hecho a Abraham y después a Moisés de poseer esa tierra, la tierra prometida. Cuando fueron enviados esos 2 espías a recorrer la tierra, ¿recordás, Jana? Y la mayoría, o sea, de los que fueron 12, y que no fueron cualquier 12, fueron 12 príncipes de cada una de las tribus. O sea, eran los representantes legales, si se puede decir, de cada una de las tribus, y de cómo cada uno, o de la mayoría, la reacción que tuvo cuando vieron esa tierra, cómo la vieron y de qué forma encararon cuando volvieron expresar al pueblo qué era lo que habían visto, y qué era lo que podían hacer y qué era lo que no podían hacer. En Números, capítulo 14, Números capítulo 14, vamos a leer del versículo 20, porque así se hace más entendible lo que vamos a leer. Dice: entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz,
Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Y este es el versículo clave, versículo 24, que dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Y acá tomo y recalco, como dice la palabra del Señor, dice, y decidió ir en pos de mí. Todos sabemos que el ser cristiano no es un camino fácil. El que te dijo que iba a ser un camino fácil, te mintió. No, es ir contra la corriente. Y de alguna manera hoy nosotros, en la actualidad, vivimos algo un poco parecido de lo que vivió en esa época Caleb, viviendo, oyendo contra la corriente, diferenciándose del resto del pueblo y consiguiéndose también el odio del pueblo, después de decirles que la tierra prometida, si Dios lo quería, iba a ser para ellos, y confiaba en que iba a ser así. ¿Y cuántas veces hasta que llegó el tiempo de llegar a poder conquistar la tierra pasó y que tuvo que enfrentar hasta que murieron todos los que no iban a recibir la promesa? Recibió la contra, después de que ellos mismos habían visto, como decía y habíamos leído en su palabra, que ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho durante su salida de Egipto, los milagros que vieron y un montón de situaciones donde no había forma de decir Dios no está aquí. O sea, siempre Dios los tuvo al cuidado. Sin embargo, ellos no quisieron creer, porque vamos a decir que es así. A pesar de que uno diga a veces que ha recibido a Cristo, ¿no? Hay quizás algunas cosas que quizás no la creamos en profundidad o la creamos así por arriba, ¿no? O sea, como algo, no digo mitológico, pero sí, está bien, puede ser que pase esto, pero la decisión que permaneció en Caleb fue la que lo mantuvo firme. Otro ejemplo de persona que permaneció firme, que fue en contra de la corriente, fue su compañero, Josué. Sí. Él, también en un versículo muy conocido que no vamos a buscar, él dice que ellos, si quieren adorar a los dioses que quieran, que lo hagan, pero él y su familia iban a servir a Jehová. Imagínense todo en contra, o sea, un pueblo en contra, gente del mismo pueblo que conocía el obrar de Dios. Otro caso y también importante de ejemplo fue Elías, ¿no? Ahí en Primera de Reyes 18:21, donde dice que hasta cuándo van a claudicar entre dos caminos.
Decídanse qué van a hacer. También vemos el ejemplo del mismo Señor Jesús cuando lo seguía ahí en Juan 6. San Juan, capítulo 6. Siempre recuerdo cuando escuché a un hermano ahí en San Martín de esto, me quedé regulando porque siempre uno piensa que las personas que siguen al Señor, que van a una iglesia, son personas que ya no se van a ir de la iglesia, ¿no? O sea, que entendieron el mensaje y que van a seguir. Pero sin embargo, como dije hace un rato, nuestra vida cristiana está llena de situaciones difíciles, situaciones que nos van a llevar a optar por seguir confiando, confiar más en Dios o aflojar. Y uno dice, pero no puede ser que pase eso, pero sí pasa. Y es por eso que necesitamos aprender de estos hombres de Dios que tuvieron esta justamente decisión por una cuestión que ellos decidieron seguir al Señor, a Jehová. En Juan, como les dije, Juan capítulo 6, versículo 66. Vamos a leer del 60, porque acá dice justamente, cuando estaba predicando el Señor, estaban muchos de los discípulos escuchando, dice, al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en ese momento ese mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no, dice, creen, a pesar de haber estado ahí, a pesar de haberlo seguido un tiempo largo, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces dice el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Sí? Ya no andaban con él. Y le pregunta a Jesús, a los discípulos, a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces podemos ver que las personas que han escuchado de Dios también pueden, y nosotros mismos, podemos caer en esta situación. Por eso que digo que cada uno de nosotros debe tener esta decisión de poder seguir a cualquier costo, a pesar de que lo que a veces nos suceda no lo entendamos. No tiene que ver con un sentimiento ni con una emoción, sino realmente saber en quién hemos creído. No hay una tercera opción. En Lucas 11:23, Lucas
11:23. Nos dice la palabra, 11:23, dice, hablando de las consecuencias también de quizás no estar con el Señor, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Está hablando de que si nosotros hemos elegido el seguir a Jesús, lo tenemos que seguir haciendo. Pese a las dificultades, pese a las oposiciones que pueden ser familiares, pueden ser laborales, pueden ser en la escuela también. Puede ser dentro también del ámbito quizás de la misma iglesia. A veces ¿no? Nos podemos llegar a vivir y decir, bueno, no, yo no sigo más a la iglesia, no voy más a la iglesia porque me hicieron esto. Y no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con tu relación con el Señor, ¿no? Porque las cosas se tienen que solucionar como Dios también nos dice que las tiene que hacer. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en esto de lo que nosotros decimos creer, no es una creencia parcial, sino tiene que ser una creencia total. A pesar de que a veces quizás no la llegamos a entender en el momento, pero tiene que ser una fe total en lo que dice su palabra. No elegir creer lo que a mí me conviene, ¿no? Porque el Señor también juzga la incredulidad. Así lo hizo ahí con los 10 espías que murieron con una plaga. Eso está en Números 14:37. La incredulidad en los creyentes está, y no podemos decir que no, porque cuando todo nos va bien, el Señor me acompaña, pero cuando todo nos va no tan bien, o quizás terrible, quizás decimos, el Señor no está conmigo, pero su palabra dice que siempre está con nosotros. Él nos ayuda a transitar el tiempo. Un mejor ejemplo que ese es el de Job, ¿no? El ejemplo también de que hace un tiempo también nos daba Mario, de Daniel, ¿no? Que dijo, si Dios quiere que muramos en el horno, o sea, los amigos de él, y a ver, negro, que sea así, pero no vamos a servir a otro Dios. Y eso es lo que me gustaría vivir, o sea, una experiencia donde el conflicto esté siempre. Parece loco, ¿no? Porque si yo voy, a veces no enfrentamos quizás a una persona para decirle, mira, lo que estás haciendo está mal, porque la palabra de Dios dice que no hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? O hablarle a la persona, mira, está necesitando. ¿Cuántas veces hemos podido predicar? ¿Cuántas veces hemos podido enfrentar situaciones? Y a veces por miedo no lo hacemos, pero el Señor nos invita a ser valientes y a creer lo que Él nos dice en su palabra, no creer parcialmente. Una de las cosas que Caleb hizo fue hacerles recordar lo que el Señor les había dicho y había prometido, ¿no? Él les dijo que les iba a entregar la tierra.
pero ellos tenían que ponerse en acción. Y a nosotros también se nos pide lo mismo. Ponernos en acción. ¿Y qué quiere decir en acción? Es poder vivir, y fíjense la diferencia, ¿no? O sea, somos, él era Caleb y Josué nada más era un pueblo de más de 6.000 hombres y no 6 millones, no me acuerdo ahora cuánto era, pero eran muchísimos. Nosotros se nos oponen 3 y ya estamos. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así porque dejamos de ver y lo achicamos a Dios. Ahora, ¿cómo? El enemigo grande. El desánimo. No queremos hacer nada. Exactamente, el desánimo. Ese es el que nos gana, nos apachucha, nos deja, nos paraliza, y no nos deja seguir y avanzar adelante con lo que tenemos que hacer, vivir una vida, como dice su palabra, de victoria. Y la victoria tiene que ver no con lo que ganemos, sino con lo que vamos a hacer para llegar a eso. Porque la victoria la tenemos de parte del Señor. ¿Lo crees? Yo creo que sí. Caleb no podía basar su confianza en los compañeros de misión. Tampoco podía esperar de la multitud del pueblo de Israel que lo aprobaran. Él dice en su palabra que confió en las promesas que hizo Dios. En él, en la promesa de Dios. Nosotros hoy también tenemos promesas preciosas y grandísimas promesas, así como las tuvo Caleb en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas promesas tenemos, preciosas. Se calcula que hay más o menos unas 30.000 promesas en la Biblia. 30.000. Acá me anoté algunas. Romanos 6:14 dice que podemos tener libertad del dominio del pecado. ¿Sí? Romanos, ¿lo crees? Bueno, 6:14, lo leemos. Romanos 6:14. 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra promesa que anoté está en 2 Corintios 12:9, justo hablando que Mario hablaba de la gracia. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo, ¿lo cree? Fíjense, entonces, ¿por qué nos vamos a aminorar? ¿Por qué nos vamos a decaer? ¿Nos vamos a desanimar? Todo lo contrario. Santiago 4:7, victoria sobre un personaje importante. Santiago 4:7 dice: someteos pues, dice, a Dios, resistir al diablo y mira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Someternos a Dios. Y en 1 Corintios 10:13 vamos a encontrar la salida cuando seamos tentados. ¿Vamos a ser todos tentados? Siempre estamos siendo tentados. Entonces, ¿por qué no aprender estos versículos y creer lo que dice estos versículos? Así como Caleb creyó en lo que el Señor dijo que iba a suceder con esa tierra prometida. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. 4 de casi un poco más de 30.000 promesas. Caleb se basó en las promesas de Dios y alcanzó lo que Dios le había dicho. Consiguió poseer de esa tierra prometida. Le costó y mucho. A nosotros nos pasa lo mismo. Vamos en contra de la corriente, vamos en contra del mundo. Y eso no nos tiene que desanimar, por todo lo contrario, nos tiene que animar con más fuerza, porque sabemos con quién y de qué lado estamos. Y si no es así, yo voy a elegir servir a Jehová, pase lo que pase. Y espero que la vida de cada uno de nosotros sea así. Porque justamente, como dice su palabra, en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Señor que ha estado durante todo este trayecto de la humanidad. Así que te invito, y por sobre todas las cosas, me invito a mí, porque el Señor ha hablado fuertemente, porque a veces nos pasan cosas y nos cuesta a veces reaccionar, pero viendo las promesas de Dios y creyendo en las promesas de Dios, vamos a salir adelante. Vamos a esperar al Señor y vamos a tener esa victoria que esta iglesia va a tener. Confianza en eso. No nos decaigamos. Sigamos adelante. Luchemos. Porque sabemos de parte de quién estamos. ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, obra en función a lo que manifestás, creer. Y no es poca cosa la fe que hemos puesto en el Señor primero para nuestra salvación,
Pero después viene el resto. Siguió con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué tenemos que tener esas luchas a veces que decimos, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro? El Señor te está diciendo, ¿no? En la última, si son tentados, Él te va a dar la salida para que lo hagas. Entonces, que vivamos una vida de victoria para nuestro Señor. No nos queda ya tanto tiempo del año, así que lo que poco que nos quede, vivámoslo al máximo. Y siempre decimos, el Señor viene pronto. ¿Lo crees? O estás esperando, bueno, si viene, si no, voy a hacer planes porque me quiero ir de vacaciones, porque me quiero... Sí, así que bueno, vamos a tener una oración para agradecerle a Dios. Padre, gracias, Señor, te damos porque a través, Señor, de tu palabra podemos ver tu fidelidad, porque tú cumples lo que dices que vas a hacer, como lo hiciste con Caleb y con Josué, Señor, que vivieron dificultades, oposición, un montón de cosas que quizás en esa época capaz que nosotros no hubiésemos soportado, no lo sé. Pero ellos vivían una relación profunda contigo, Señor. Y es esa misma relación es la que quiero vivir yo, Señor. La que quiero reafirmar, la que quiero, Señor, vivir para, Señor, tener victoria, pero no por mis propias fuerzas, sino, como decía el apóstol Pablo, en mis debilidades me voy a gloriar. En ti, Señor, porque tu poder se perfecciona en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, te ruego por esta iglesia, por cada integrante de esta familia, Señor, por los que hoy no están, por los que están decaídos, Señor, porque, Señor, puedan recuperar, Señor, esto, y que no quede como ese pueblo de Israel que vio, Señor, esos milagros, como también hemos visto milagros aquí, y después, con el paso del tiempo, Señor, han dejado de tener esa cercanía contigo, Señor, a pesar quizás a veces de estar aquí, Señor. Te pido por esos hermanos, Señor. Te pido por mi vida, Señor. No nos dejes caer, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos. En Cristo Jesús oramos. Amén.